Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Muy poquitos. ¿Cuántos están contentos, amados hermanos? Ahora sí, creo que ya despertaron. Estoy muy agradecida con el Señor porque cada vez veo cómo el Señor está restaurando su pueblo, su iglesia. Y cuando la presencia del Señor es buscada con el corazón, sin duda la presencia del Señor se hace manifiesta a cada uno de sus hijos. Y la atmósfera cambia. ¿Cuántos saben que una persona que tiene la presencia de Dios cambia su atmósfera? Porque no es Él, sino que es Cristo en Él. Es el Espíritu Santo, amén, alumbrando aquel lugar, aquella situación, ¿verdad?, donde se encuentre. Y le doy muchas gracias a Dios por su vida. Veo muchas caras nuevas. Que deseamos Casa de Ministerios para todas aquellas personas que nos visitan el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos ustedes sean bienvenidos, así también como aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Los bendecimos, amados hermanos, y estamos en la brecha por todas aquellas almas perdidas, amén, para que sean encontradas en la misericordia del Señor y sean salvadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque la iglesia del Señor se está levantando en un mismo sentir, en un mismo propósito, y el propósito es que todos procedan al arrepentimiento, amén, y que sean convertidos y sean salvados, sean sanados. Ese es el propósito por el cual tú y yo estamos aquí. Este es el propósito por el cual, amigo, amiga que nos visitas, estás aquí. Es porque el Señor te trajo, y no te trajo aquí por casualidad, sino que te trajo para cambiar tu atmósfera, para cambiar tu vida, para cambiar tu entorno. Gloria a Dios. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para avisarles que el mes que entra, primeramente Dios, primer domingo del mes de noviembre, vamos a arrancar con nuestra escuela bíblica dominical CM Kids, amén. Así es de que voy a invitar a todos los papás que ya no dejen a sus hijos viendo televisión o haciendo otras actividades fuera de la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo fuera de la voluntad de Dios? Porque la palabra del Señor dice que se apartó un día especial para dedicar el día santo al Señor. Y ese día es el día domingo, es el día del Señor, el día que el Señor Jesucristo resucitó. Así es de que voy a invitarte a que no dejes a tus hijos en una actividad de deporte o viendo televisión o a lo mejor un convivio familiar. No, amado hermano, es tiempo de traer a tus hijos a la casa de Dios. Y bueno, vamos a tener la oportunidad ya de estar dándoles unas clases especiales a su nivel en nuestros salones de escuela bíblica. Así que ¿cuántos papás van a traer a sus hijos? ¿Cuántos papás van a traer a sus hijos? Bueno, pues voy a pedirle de favor que antes de que se vaya, creo que no vino ahora Ale, no la veo. Le tocó la cocina. Bueno, entonces le voy a pedir de favor a Keila y a Nayeli, si me hacen favor, aquí les estoy viendo cerquitas, y ya que son maestras, ¿verdad? Les voy a pedir por favor a todos los hermanos, si me hacen favor de pasar con ellas, y vamos a hacer un censo, es decir, cuántos niños tenemos en la congregación, cuántos niños vienen aún, cuántos dejaron de venir, en fin, para nosotros como maestros, como padres, como pastores, pues estar orando, pero también estar haciendo una invitación especial para que ningún niño se quede fuera de esta bendición tan grande. Entonces, todos los papás que tienen hijos desde preescolar hasta secundaria, le voy a pedir de favor que pasen con Nayeli y con Keila y apunten. Tengo un niño de 3 años que se llama fulanito. Tengo un niño de 4 y escribimos la familia, ¿verdad?, a la que pertenece ese niño. Entonces, papás, ninguno se nos vaya sin haber, por favor, dejado allí
inscrito a sus hijos para que participen en esta grande bendición. Y bueno, también quiero invitar a todas las maestras de Escuela Bíblica Dominical que han estado apoyándonos antes del COVID, pues tengamos una reunión en breve, primeramente el Señor, terminando el servicio. Amén. Si están las maestras, esos siervos y siervas del Señor y todos aquellos que se quieren unir también a este proyecto, les invitamos a que se queden un poquito más terminando nuestro servicio. Y bueno, es importante, amados hermanos, que enseñemos a nuestros hijos a hacer el bien, a buscar el rostro del Señor, porque está escrito: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay una gran diferencia de un niño que es instruido en el camino de Dios por otro niño contra otro niño que no es instruido en el camino de Dios. Vemos, ¿verdad?, cómo esta generación cada vez va rumbo a la perdición y desgraciadamente cosas que no veíamos en la infancia, ahora de los niños de esta generación, ahora lo estamos viendo y nos espantamos. Pero justamente es porque nuestros niños carecen de los valores cristianos, padecen o carecen de los principios, ¿verdad?, de justicia, los principios de libertad, la cual nos enseña el Señor, pero sobre todo, ¿verdad?, esos valores fundamentales que nos ayudan a ser gratos delante del Señor. Y bueno, quiero por favor que todos vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hacer un llamado a orar por esta generación, orar por CM Kids, orar por el proyecto de Henning. Bueno, ya no es un proyecto. Orar, amados hermanos, porque cuando más buscamos, ¿verdad?, que nuestros hijos sean salvados y trabajamos, ¿verdad?, en esa área de educación cristiana, al enemigo no le gusta. El enemigo no quiere que tu hijo cumpla con su propósito. ¿Me está oyendo? El enemigo no quiere que tu hijo sea libre. El enemigo quiere que tu hijo sea un esclavo. Así es de que mucho depende de que le instruyas, que le inculques en su corazón para que él pueda cumplir con su llamado. Y es por eso que el enemigo de sus almas se enoja y trata de desbaratar, trata de destruir la obra de Dios en sus vidas. Y bueno, yo quisiera que usted hoy en esta mañana, o mejor dicho ya tarde, se ponga de pie. Estamos en una guerra, lo he dicho antes, ha sido una guerra muy difícil. Amamos sus hijos, amados. Amamos sus jóvenes. Y yo quisiera que usted sintiera lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo ama a sus niños, ama a sus jóvenes. Nuestro Señor Jesucristo ama a esta generación. Y créame que yo tengo en mi corazón esa carga. Y yo quisiera que usted también sintiera esta carga. Quiero pasarles de esta carga y que todos la llevemos juntos. Porque finalmente yo no sé si tú quieres que a tu hijo le vaya bien en todo lo que haga. Entonces es importante, amados hermanos, que nos ayuden en oración. Vamos a elevar nuestro clamor a Dios. Y quiero hacer este apartado antes de compartir la palabra, porque necesitamos una respuesta urgente de Dios en favor de Henning, en favor de la misma iglesia, en favor de CM Kids y de todos aquellos niños que han de venir. Vamos a orar específicamente para que Dios nos dé gracia ante las autoridades gubernamentales en el área de educación. Vamos a orar por aquellas personas que Dios ha puesto para interceder por nosotros en esos lugares. Yo te voy a pedir que levantes tus manos y con voz en cuello, amado, apóyanos. El Señor nos ha estado levantando 3 de la mañana, 4 de la mañana. No es fácil, porque hay una guerra, pero esta guerra se gana en oración. Padre,
Aquí estamos, Señor, delante de ti una vez más. Una vez más, Señor, con voz en cuello, Padre, por esta generación, por los niños, por las niñas, por los jovencitos, Señor, por las jovencitas, Padre, por todos aquellos, Señor Jesucristo, que han de ser usados, oh poderoso Dios, para transformar las atmósferas, para ocupar, Señor, esos lugares de gobierno y establecer tu justicia y establecer, Señor, tu reino. Oh Padre celestial, yo te imploro, oh Dios de los ejércitos celestiales, Padre, que intervengas. Interven, Señor, interven, Señor, interven, Padre, interven, danos gracia, Señor, ante nuestras autoridades nos sometemos. Tú sabes, Señor Jesucristo, que hemos querido ser obedientes, sujetos, porque escrito está que nos debemos someter a nuestras autoridades, Padre. Pero también tu palabra dice, Señor, que tus hijos son buscados, tus hijos, Señor Jesucristo, el enemigo los odia. Oh Padre celestial, Dios de los ejércitos, atamos al diablo, atamos a sus demonios, atamos en el nombre de Jesús toda obra de maldad, todo diseño que fue diseñado, que fue escrito, que fue hablado en contra de este ministerio. Oh, es desbaratado en el nombre de Cristo. Reprendo todo espíritu de brujería, de hechicería, todo espíritu de homosexualismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Oh Padre Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor, declaramos gracia, gracia sobre gracia. Necesitamos tu gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, que se abran las puertas, que se abran las puertas y que tu palabra, Señor, fluya y que muchos niños y jóvenes puedan ser alcanzados. Oh Señor, toca los corazones de los padres, toca los corazones de los abuelos, toca los corazones, papá, para que podamos doblegar nuestras rodillas y arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, porque fallamos en la instrucción a nuestros hijos y ahora el diablo quiere detener, pero no podrá, porque mayor es el que está conmigo, mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos que ninguna arma forjada que se levante en contra nuestra prosperará. Condenamos toda palabra que se levante en contra nuestra en juicio, porque esta es nuestra herencia, Padre, esta es nuestra herencia, esta es nuestra herencia. Oh Dios de los ejércitos, mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra, y no dará mis pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Oh Señor, confiamos en ti y declaramos, Señor, que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aquel cuyo propósito en ti persevera, porque en ti ha confiado. Declaramos paz, Señor, y declaramos la victoria. Sí, Señor, recibe las oraciones de tus hijos, Padre, y declaramos que todo está bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso al que vive. Voy a invitarte a que tomes tu lugar. Bien. Gloria a Dios. Y bueno, voltea a tu derecha, a tu izquierda y saluda al que está por allí. Amén. Dile: te amo, amado hermano. Y el Señor me ha levantado para interceder por ti. Gloria a Dios. Quiero compartirles una palabra que ha estado en mi mente desde hace mucho tiempo. Y justamente, amados, por la necesidad
que ha sido vista en la congregación. Y tú pudieras decir, ¿qué necesidades? Cuando la iglesia de Cristo, cuando la iglesia de Dios deja de hacer lo que tiene que hacer, deja de cumplir con su responsabilidad, deja de cumplir con su llamado, con su propósito aquí en la tierra, entonces el enemigo, amado hermano, encuentra a una iglesia vulnerable, encuentra a una iglesia frágil, encuentra a una iglesia en depresión, una iglesia decaída, una iglesia enferma, amado hermano, justamente porque ha dejado de ser lo que tiene que ser, ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. Y justamente antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese crucificado, llama la atención que Él entra en Jerusalén, usted sabe, montado en un pollino, y la ciudad se agolpaba, ¿verdad? Pero no para criticar, no para juzgar, no para injuriarlo, sino para adorar al Rey. Y es increíble cómo el mismo Jesús, ¿verdad?, hace un llamado a los fariseos que de alguna manera como que no les gustaba, ¿verdad? Como que se les revolvía el estómago, porque justamente los niños gritaban, Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y entonces Jesús, ¿verdad?, hace esta observación a aquellos religiosos que no saben lo que está escrito de los niños, de la boca de los niños y de los que maman. Perfeccionaste la alabanza. Qué glorioso que no solamente eran los adultos, no solamente eran las mujeres, los matrimonios, sino que vemos allí, ¿verdad?, niños adorando al Rey, niños, aleluya, cantando y celebrando la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Qué hermosa atmósfera debe de haber sido aquella. Qué hermosa presencia de Dios, y creo yo sin duda alguna que los ángeles se gozaban al ver a toda aquella congregación celebrando y adorando a Cristo antes de ser crucificado. Y justamente cuando Jesús decide ir al templo, tristemente halló que la habían convertido en un mercado lleno de corrupción. Estaban allí los que buscaban el dinero y vendían a la gente los animales para los sacrificios. Las palomas, por ejemplo. Y dice la palabra del Señor que Cristo Jesús aquí en la tierra se enfureció. Y se enfureció de tal manera que comenzó a volcar aquellas mesas donde estaba el dinero de los cambistas. Comenzó a volcar aquellas sillas donde estaban aquellos hombres vendiendo las palomas para el sacrificio. Y el Señor Jesucristo habla unas palabras escritas en el Antiguo Testamento. Y Jeremías 7:11, si lo pueden proyectar por favor, dice: es cueva de ladrones,
delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Palabras dichas por Jesús, porque habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y el Señor lo había visto. Y el Señor, aleluya, como esta palabra queda ahí escrita para memoria de su voluntad, para que a nosotros nunca se nos olvide que la casa del Señor no es para hacer negocios. La casa del Señor tiene un fin, tiene un propósito. Y también el Señor habla estas palabras: yo los llevaré a mi monte, a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y es justamente lo que Jesús dice: el celo por tu casa me consume. Mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Y justamente cuando Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, envió el Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para que viva dentro de nosotros los que creemos en Él. Y de esta manera, amado hermano, la iglesia se convirtiera en la casa de Dios. Tú hoy puedes ser casa o no casa de Dios. Porque para ser casa de Dios, amado, tienes que tener el Espíritu Santo dentro de ti. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, amado, es el templo donde vive el Espíritu Santo de Dios? Y este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo el Señor nos lo prestó. Aleluya. Este cuerpo debe de ofrecerse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios por medio del Espíritu, a través de nuestro culto, de nuestro servicio racional. ¿Cuántos dicen amén? Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como templo vivo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de ser una casa de oración. Y de allí sale el tema. Somos llamados a ser casa de oración. Puedes decirle al que está a tu derecha y al que está a tu izquierda: soy llamado a ser casa de oración. Hechos 2:42. Hemos hablado mucho, creo que cada domingo, acerca de las características de la iglesia triunfante, la primera iglesia. Hechos 2:42, y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones.
Perseveraba la iglesia primitiva, perseveraba en las oraciones. ¿Y qué había como consecuencia? Había una actividad espiritual poderosa. Los enfermos se sanaban, escucha, los muertos resucitaban. La gente que venía a traer a sus familiares atormentados por espíritus impuros eran liberados, porque el Espíritu Santo vivía en la iglesia, vivía dentro de ellos, porque la iglesia se había convertido en casa de oración. Aleluya. Hechos 2, si lo pueden proyectar, 26, 47. Hechos 2, 26, 47, por favor. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansaría en alabanza. Hechos 2, 26 al 47. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El que sigue, por favor. Me hiciste conocer los caminos de la vida, lo leemos juntos. Me llenaste de gozo con tu presencia. Qué tremendo es, me llenaste con gozo de tu presencia. No podemos nosotros tener el gozo espiritual si no es a través de la presencia de Dios. Y la presencia del Señor, amado hermano, es impregnada cuando nosotros oramos. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Seguimos, por favor. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, todos juntos. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Jesucristo, amado hermano, resucitó. Jesucristo ascendió al cielo. Escucha bien. Y cuando ascendió al cielo, dice que Él dio dones a los hombres. Era necesario que Cristo padeciera. Era necesario que Cristo resucitara. Era necesario que Cristo ascendiera para que Él enviara al Espíritu Santo de Dios. Era necesario, amado. Por eso es que tú y yo tenemos que buscar la presencia de Dios en oración. Como la iglesia primera. Estaban los 120. ¿Cómo estaban los 120? Orando, 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 orando. Y de repente, amados hermanos, vino como un viento recio que sopló. Y aquel lugar se llenó, amado, del fuego del Espíritu. Y los 120 fueron bautizados en el fuego del Espíritu, convirtiéndose en casa de oración. Y de allí en adelante vemos que los cristianos no se juntaban para hablar de las personas. Los cristianos no se juntaban para quejarse. No se juntaban para juzgar, para criticar, para murmurar. Se juntaban para hacer lo que tenían que hacer, casa de oración. La importancia central
Y el poder de la iglesia se ha perdido, amados, porque le hemos dado rienda suelta a nuestra carnalidad. Cuando una persona nos pide orar por nosotros y nos cuenta su necesidad, escucha, no es para hacer juicio. Seguramente está enfermo porque esto y esto. Seguramente está en fracaso porque esto y esto. Seguramente está endeudado por esto y esto. ¿Quiénes somos nosotros, amados, para juzgar? La iglesia no ha sido llamada a juzgar. La iglesia de Cristo tiene que ser discreta. La iglesia de Cristo debe de tener su lengua y dejar de decir cosas que han hecho que el espíritu de oración mengue. Porque lamentablemente cuando empezamos a hacer juicios, la gente ya no quiere venir a orar. Porque empezamos a acusar, empezamos a señalar, y lejos de que la iglesia, la persona sea edificada, dice, mejor no voy, ¿para qué? Y es verdad. ¿Para qué vas a un lugar donde se te va a juzgar? Donde se te va a señalar. ¿Usted recuerda a Cristo Jesús cuando estuvo caminando en la tierra? Había una mujer que fue encontrada justamente en el acto de adulterio y los religiosos la llevaron a esta mujer, yo creo que semidesnuda, forzándola para hacer caer a Jesús. Y tú sabes la historia. La ley dice que esta mujer debe ser apedreada. Y empezaron a juzgarla, empezaron a señalarla, la maltrataron, la aventaron. Y Jesús dice que se agachó y comenzó a escribir en tierra. Y aquellos hombres desesperados, ya con las piedras en la mano, queriendo destruir a aquella mujer, queriendo matar a aquella mujer. Jesús, ¿qué dices de esto? La apedreamos. Jesús, contéstanos. Y Jesús estaba escribiendo pacíficamente, porque Él no vino a condenar. Él no vino a juzgar. Y solamente dijo estas palabras: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquellos hombres, a causa de su conciencia que les redarguía, dice la palabra, que se fueron yendo desde el más grande, desde el más anciano, hasta el más joven. Amado hermano, dejemos de estorbar la oración, dejemos de estorbar, aleluya, la iglesia de Cristo. No somos nadie para juzgar. Si alguien te cuenta, si alguien te comenta su necesidad, guárdatelo para interceder por él, para elevar tus oraciones en favor de aquella alma necesitada. Si hizo, si no hizo, ¿qué nos interesa? Juicio le corresponde a nuestro Dios. Y con la vara con la que medimos, no lo olvidemos, seremos medidos. La casa del Señor entonces es para orar, es para interceder, es para ponernos en el lugar del otro y clamar a Dios como si fuésemos aquella persona. Esa es la intercesión. Elevar tu oración en favor del otro. Esas son las oraciones que nosotros debemos elevar. La importancia central y el poder de la oración en la iglesia se ha perdido
porque la casa de Dios no debe de ser un lugar de entretenimiento. Ay, pues ya para matar el tiempo, pues vamos a la iglesia, que al cabo no hay más que hacer. No, hermano, la casa de Dios no debe de ser un club social. La casa de Dios no es un lugar para hacer negocios personales. La iglesia está llamada a ser un lugar de oración. La iglesia es un lugar de oración, es un lugar de encuentro con el Señor. Y pocas iglesias, amados hermanos, practican la oración. Todo mundo venimos el domingo, hermosos, preciosos, ¿verdad? Ante la presencia del Señor, 2 horas, 3 horas máximo, ya nos queremos ir. Porque tu corazón realmente no está en el Señor, de agradar al Señor en el día del Señor. Pero si se dijera, hermanos, primer domingo del mes, 9 de la mañana, culto de oración, 5, 6, 7 hermanos. Los viernes, día de oración, tarde de oración. ¿En qué ocupas los días viernes, amado hermano? Y sabes que lo triste, lo más triste, y yo creo que decepcionante, porque estamos preocupados por nosotros mismos. No queremos interceder, no queremos orar por los demás. Ah, pero ya le dio la chiripiorca a X hermano. Pastora, por favor, ore por mí. ¿Cuándo veniste a la oración? Y están desesperados para que todo mundo ore por esa persona. Buscas a Dios solamente cuando te conviene, cuando le necesitas, pero no hemos sido llamados a depender de la oración de otros. Somos llamados a ser cada uno en lo particular casa de oración. El Espíritu Santo, si está dentro de ti, no te va a dejar estar ocioso. El Espíritu Santo, amado hermano, cuando hay necesidad o no hay necesidad, el Espíritu te impulsa a estar orando en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Tu mente, tu corazón está en el Señor, porque el Espíritu Santo vive en ti, porque estás vivo en Él. Y no solo eres tú. El Espíritu Santo intercede a través nuestro con gemidos indecibles. Oraciones efectivas en favor de aquellos que claman de día y de noche. El mismo Espíritu a veces, sin necesidad de que nos digan, hermano, ore por mí, el Espíritu Santo nos trae a la memoria, hermanos, hermanas que están en necesidad, que están en conflicto. Porque el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña. Y el Espíritu Santo que está en mí, también está en ti. Él lo sabe todo. ¿Y por qué lo sabe todo? Porque es Dios. Y Dios, amado, ten presente, Dios está consciente de todo. Por eso es que dice la palabra del Señor en Juan 2, 13 al 17, al final: el celo por tu casa me consume. Venimos muy chulos, muy preciosos, amados, a hacer negocios, a platicar.
Y no está mal platicar, pero no es el propósito fundamental. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí en la tierra y nos encontrara, ¿qué diría de ti? Platicando en el devocional con los de secundaria, les dije, y si el Señor Jesucristo viniera aquí y entrara a su templo como entró en aquel lugar en Jerusalén, ¿tú crees que tú serías uno de los que te tumbara con tu silla? O quizás, ¿verdad? Porque dice que agarró como un lazo, como un látigo y me empezó a golpear. ¿Cuántos de nosotros nos salvaríamos de esos latigazos? ¿Cuántos de nosotros, amados, deshonramos al Señor, ofendemos al Señor, contristando su espíritu con nuestras actitudes? ¿Cuántos de nosotros, amados, seríamos golpeados? Muchos vienen aquí a entretenerse con su celular. En todo están, menos en la palabra. Hacen como que oyen, pero cuando uno les pregunta, no saben nada porque no está su mente, aquí está su cuerpo, pero no su mente, no su corazón. Bendito si usas el celular para poder poner ahí tus notas. Te felicito y alabo a Dios. Pero aquellos que están aquí con un celular para entretenerse con videojuegos o en las redes sociales, discúlpame, amado, el Señor me ha enviado a decirte, la casa del Señor, la casa de Dios es llamada casa de oración. No contristes al Espíritu Santo de Dios. Papá, no permitas que tu hijo venga y se ponga a jugar con su celular. Enseña a tu hijo a sentarse a escuchar palabra de Dios. Si nosotros cuando éramos pequeños y crecimos en la iglesia no había celulares, nos tenía nuestra madre allí adelante para que escucháramos la palabra y reverenciáramos al Señor. ¿Qué diferencia hay con los niños de ahora? Tu hijo también puede estar centrado, también tu hijo puede poner atención a la palabra del Señor si tú le enseñas desde casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A veces no nos gusta escuchar a la pastora porque, híjole, decía una hermana, híjole, cuando la pastora habla, puras piedras. Pero dice ella, pero yo nada más las dejo pasar, que pasen, que pasen. Las esquivo. Esta hermana en lo particular me recuerda mucho. Pero es necesario, amados, porque la iglesia de Dios tiene que alcanzar el nivel del Espíritu para que podamos ver la gloria de Dios como nunca antes. Amén. Yo sé que tú estás aquí y quieres agradar al Señor. Amén. Yo sé que estás aquí porque amas a Dios. Amén. Yo sé que estás aquí porque quieres hacer su voluntad. Amén. Pero no haces de la casa de Dios casa de oración. Ese es el problema. No haces, no quieres padecer, no quieres hacer el sacrificio de venir en la madrugada a la casa de Dios, a la iglesia a orar. No te esfuerzas en llegar temprano una vez al mes a las 9 de la mañana. ¡Ay, qué difícil! Pero ¿qué tal a la fábrica? Te citan a las 5 de la mañana. Ahí estás. ¿Cómo vas a agradar a Dios? Prefieres agradar a los hombres, pero a Dios no. ¿Amas a Dios? ¿Quieres hacer su voluntad?
tenemos que hacer de la iglesia casa de oración. Isaías 56:7, por favor. Dios nos está llamando, hermano, a esa función, y esta palabra creo que ahora se hizo muy común en México, de las cosas que son esenciales. ¿Cuántos dicen o cuántos han escuchado esta palabra? Esenciales para poder vivir. Bueno, amado hermano, la oración es esencial para todo aquel que ha creído en Dios. Si no oras, no crees en Dios. Si no oras, no eres hijo. Si no oras, amado, estás vulnerable. La oración es esencial. La oración, amado hermano, es lo que establece la comunión entre tú y Dios. Y dice Isaías 56:7, lo voy a repetir porque de aquí justamente salieron algunos puntos que creo yo que la iglesia ha perdido y que debemos nosotros retomar. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. ¿En dónde? Amén, hermanos, ¿están aquí? Yo los llevaré a mi santo monte, dice el Señor a través del profeta Isaías, y los recrearé en mi casa de oración. Los recrearé en mi casa de oración. Los voy a recrear. Los voy a reformar. Voy a hacerlos mejores. Voy a adecuarlos para que puedan soportar en este mundo de tinieblas y de maldad. Les voy a purificar su corazón, los voy a limpiar. Si te mantienes orando, si te mantienes como templo del Espíritu, el enemigo no te podrá tocar. Pero te voy a recrear ¿en dónde? Yo quiero que todos lo digan. Yo soy recreado en la casa de oración. Por eso aquel hombre, yo me lo imagino, que iba al templo diciendo, dice este canto, me alegré al oírles decir, que sale precisamente de esta inspiración bíblica, me alegré al oírles decir. ¿Se lo sabe? Me alegré al oírles decir, vamos hoy a la casa de Dios. ¡Wow! Los hijos del Rey, los hijos de Dios, los que son casa de oración, se alegran cuando oyen decir, vamos a la casa de oración, vamos a la casa del Rey, vamos a la casa de Dios. Hay un palpitar, yo quiero estar aquí, yo quiero estar allí, yo quiero estar allí. Decía David, te anhela mi alma y aún fervientemente te anhela. Anhelo estar en tu casa, en la casa de oración. Y todavía expone como un poema, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Qué hermosa expresión de hombres, aleluya, que deseaban estar en la casa de oración, en la casa del Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aleluya. Hombres, aleluya, deseosos, porque estaban llenos del Espíritu.
y escriben esa inspiración profunda, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, el alma mía. Pasión por la oración, pasión por su presencia. Aleluya, somos recreados, soy recreada en mi casa de oración. Amados, necesitamos orar continuamente para poder portar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Número 2. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. La casa de Dios, la casa de oración, una casa, aleluya, de ofrendas. Ay, pastora, ya va a comenzar. Lo siento, amado. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Cuando estamos en Cristo, cada uno de nosotros en lo particular nos convertimos en sacerdotes. Y como sacerdotes, ¿qué presentaban los sacerdotes? Sacrificios espirituales, ofrendas de paz. Cada uno de nosotros, amados, esos somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio. Entonces, una casa de oración, la casa de Dios debe de ser una casa de ofrendas. Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, ser edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Lo puedes leer? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es el lugar donde cada uno de nosotros presentamos ofrendas a Dios. Muchos pastores y líderes no hablan de los diezmos, no hablan de las ofrendas. ¿Sabes por qué? Porque temen que la iglesia, que las personas se vayan porque les ofende. Sin embargo, las palabras del Señor explícitas cuando fue y volcó aquellas sillas, dijo: han convertido mi casa en cueva de ladrones. Cuando nosotros no traemos los diezmos y las ofrendas que le pertenecen al Señor, nos convertimos, amados, en cueva de ladrones. Dios no tiene hijos ladrones. Es fuerte, pero te lo tengo que enseñar, porque a mí mi Biblia me dice que la casa de Dios es una casa para traer ofrendas, para traer los diezmos al alfolí. Y si yo como pastora no te enseño la palabra que dice: trae todos los diezmos al alfolí, y todo lo que tú ya conoces y tú sabes, ¿sabes qué? Yo retendría tu bendición por causa de tus generosidades. O falta de generosidades, mejor dicho. Yo sería un estorbo para ti. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice el Señor. ¿Y cuál es la recompensa? Abriré las ventanas y derramaré sobre vosotros. Pero tienes que traer al altar tus ofrendas. Tienes que traer al altar tus diezmos completos.
Somos real sacerdocio. Un hijo de Dios genuino, amado, no batalla con eso. ¿Por qué? Porque sabe que todo es de Dios. David lo dijo: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Todo es de Él. Yo le pertenezco a Dios. Mi esposo le pertenece a Dios. La casa donde vivo le pertenece a Dios. El suelo que pisa le pertenece a Dios. Es más, el aire le pertenece a Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Si tú batallas con traer tu ofrenda, amado, no puede ser una casa de oración. No existe. No puede ser una casa de Dios. La iglesia debe de retornar. La iglesia debe de ser una iglesia, amado, con temor del Señor, entendiendo que Dios no puede ser burlado. Una casa de sacrificios, como sacerdocio santo, debemos acercarnos a Dios a ofrecer sacrificios de ayunos, de oraciones, de alabanza, de intercesión y lo que acabo de decir, de ofrendas. Y no es fácil, por eso son sacrificios. Cristo se ofreció como sacrificio y Cristo murió. Amén. Para que realmente haya un sacrificio, tenemos que morir. Requiere morir a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestro tiempo, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, amados hermanos. Qué importante es que muramos al uso de nuestras finanzas. Si es que realmente eres una casa de Dios. ¿Sabes cuál es la ley del sacrificio? La ley del sacrificio establece que algo debe morir para que algo más viva. Es decir, cada principio de una bendición comenzó como un sacrificio. Por eso es que nosotros escuchamos como pastores, hermanos que nos dicen, es que cuando llevé mi ofrenda, el Señor me abrió la puerta y vino trabajo y trabajo y trabajo, hubo bendición. Pastor, es que cuando yo le sirvo a usted, no tengo dinero, pero hay algunos que ofrecen sacrificio vivo a través de su trabajo, de sus manos. Y cuando he hecho eso, pastor, la bendición llega. Yo no sé cómo, pero es un de repente. Claro, nosotros como pastores lo sabemos, porque hace evidente la ley del sacrificio. Toda bendición comienza con un sacrificio que me cuesta, porque no daré a Dios algo que no me cueste. Aquella viuda, ¿recuerdas? Estaba en el templo, no tenía más que unas moneditas. Era lo último que le quedaba. Y estaba Jesús en el templo. Y vio cómo llegaban aquellos ricos a echar dinero al alfolí de lo que les sobraba. Pero Jesús no fue admirado por aquellos hombres que echaban allí montones de dinero. A él, escucha bien, le llamó la atención esa mujer que dio todo lo que tenía.
Yo creo que allí hubo una mujer grandemente bendecida. La palabra no lo dice, pero si el Señor Jesucristo hace referencia de uno y otro, del que da, de lo que le sobra y del que da con sacrificio, es porque seguramente está atento a tus sacrificios, a tus ofrendas, cómo las das. Amados hermanos, mucha gente ha abierto portales en los cielos, recibiendo algo inusual de parte de Dios. La palabra del Señor nos habla mucho en Hechos, y yo quisiera que tú leyeras Corintios, cómo el Señor habla, ¿verdad?, de las bendiciones, o cómo la palabra del Señor habla de las bendiciones, haciendo hincapié a que no tenían necesidad de nada, porque eran hombres y mujeres sacrificiales. Una casa con un altar funcionando. Tú sabes, yo sé que el altar es un lugar de encuentro. ¿Cuántos dicen amén? La casa es un lugar de encuentro con Dios y los hombres. Es el lugar donde se ofrecen los sacrificios. Amado, lo que es de Dios es de Dios. El diezmo y ofrendas son para Dios. Y si el Señor levantó este lugar para traer ofrendas y diezmos, es este lugar. Hay algunos que les gusta aquí, allá y allá y allá, y yo no sé. Dios no me llamó a juzgar, pero yo tengo que decirte lo que dice la palabra del Señor. Hay un lugar que fue consagrado para que tú traigas tus diezmos, tus ofrendas, tus sacrificios, amado. Escucha, espirituales, tus cánticos, tus oraciones, tus ayunos. Yo tengo la experiencia. Cuando he estado en dificultades como la que en este momento estoy, y pido sus oraciones. No hay mejor lugar que venir al altar a humillarme. Las grandes bendiciones, milagros que he experimentado en mi vida han sido en este altar. Yo no ando buscando grupos de oración. ¿Sabes por qué? Porque yo soy una casa de oración. Y yo no voy a esperar un día para orar. Porque yo como casa de oración sé que soy llamada a orar en todo tiempo, en todo lugar. Yo no necesito que me inviten a venir al altar. Y yo hago un llamado a todos aquellos amados hermanos que viven cerca del altar, viven cerca de la casa de Dios, que te impide venir al altar si estás tan cerca. Porque andas buscando en otros lugares cuando tienes aquí el lugar consagrado para orar. Deja de invitar a otros, tú vente al altar. Y ríndete en súplica. No está escrito cuando ores. Cuando ores, enciérrate. Por algo el Señor nos da este consejo. Yo busco intimidad con el Señor cuando no hay nadie. Y si hay alguien que está orando, yo me concentro en orar en lo que fui llamada a hacer. No es tiempo de ministrar, no es tiempo de profetizar, es tiempo de orar, de clamar, de rendirnos, de interceder por aquellos que necesitan. Aleluya. Jesucristo, tú lo ves orando con sus discípulos, ¿cierto? Pero más lo ves orando a solas.
Los hombres genuinos, las mujeres genuinas de Dios no necesitan invitación. Hay unos que ándale, ponte a orar. ¿Cuánto tiempo? Me fui a orar y tú ni una hora pudiste orar. Bueno, hay algunos que necesitamos invitarles, pero los que han entendido esto, hermanos, hay un lugar consagrado. No necesitas invitación. Mi casa de oración será llamada. Ojalá que no decepcionemos a Dios, porque este lugar, amados hermanos, y termina Isaías diciendo: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y al final dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Para todas las naciones, una casa para todas las naciones. No tenemos por qué hacer acepción de personas. Una vez me dolió mucho en mi corazón escuchar las palabras de una persona que dijo: yo a casa de ministerios nunca voy a ir. Pero ¿por qué no vas a ir a casa de ministerios? ¿Qué problema hay? Es que en casa de ministerios se reúne lo peor. Y yo dije: cierto, porque el Señor Jesucristo no vino a los sanos, vino a los enfermos, a los abatidos, a los que le necesitan. Y los que le necesitamos estamos en casa de ministerios, porque Él a ellos vino, a las ovejas perdidas. Aleluya. Los enfermos los sanos no tienen necesidad de médico, pero los que le necesitamos, los que estamos enfermos, los que estamos angustiados, los que estamos afligidos, aquí estamos. No debemos hacer acepción de personas. Todo lo contrario, amados, démosle la bienvenida a los hijos de Dios que con un corazón sencillo aquí están. Aleluya. Aleluya. Dios no hace acepción de personas. Si nosotros, amados hermanos, hacemos nuestra esta palabra, pronto esta casa será una casa conocida para todas las naciones. ¿Está entendiendo? Si esta casa se fortalece en el ayuno, en la oración continua, en su casa, esta casa pronto será una casa para todas las naciones. Quiero terminar. El Señor Jesucristo viene pronto. Y si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, lo que está llamada a hacer, estará perdida en la eternidad. Mi mamá me cuenta una historia de cuando ella era niña. Ellos se bautizaron a los 13 años. Y fueron alcanzados porque mi abuelita tenía cáncer. Y en ese tiempo la iglesia era la iglesia de Cristo. En ese tiempo la iglesia de Cristo estaba rendida en ayuno y oración, ¿sabías? A mí me impresiona que en la denominación en la que estaba mi mamá, o estábamos en ese tiempo mis abuelos, mi mamá dice que mi abuelita no se quitaba la pañoleta de la cabeza porque todo el día estaba orando. Y 3 veces a la semana ellos ayunaban y el domingo, día del Señor. Y dice mi madre que
toda la iglesia ayunaba. Llegaba temprano a la iglesia el domingo y oraba antes de que empezaba el culto. Y había un equipo como ahora trabajando en la cocina, preparando que las enchiladas, que el pozole, que esto, que el otro. Y cuando terminaba el culto, toda la iglesia pasaba al altar a ofrecer su sacrificio de ayuno en oración. Y cuando se levantaban del altar, todos se iban a la cocina porque sabían que los recursos que de ahí salían eran para el mismo reino. Todos estaban en unanimidad espiritual. Todos tenían las cosas en común. ¿Y sabes qué? Me impresiona de esto. Nunca voy a olvidar esta historia. Que mi abuelita ya murió en el Señor. Ellos iban a la primaria lejos porque eran el campo en Sinaloa. El Vergel, Sinaloa se llama ese lugar. Y todos los niños cristianos, ¿verdad?, de la comunidad se iban a la escuela de los cristianos. A la hora del recreo, en lugar de irse a sus casas, se iban al templo a orar los niños. Y de allí se iban a su casa a desayunar. Pero fíjate lo que pasaba. Los niños en ese lugar, en esa iglesita, hermanos, nosotros tenemos una iglesión por la gracia y misericordia de Dios. Era una iglesita con techo de paja, con piso, hermanos, de tierra. Y los niños estaban allí orando. Y los niños recibían visiones. Una tía que era más chica que mi madre en ese entonces, ella testificaba que cada vez que iba al altar, ella veía una escalera y ángeles ascendiendo y descendiendo. Qué maravilloso, hermano, que cuando aún los niños buscan la presencia de Dios, el Señor les abre sus ojos y pueden ver el mundo espiritual. Esa iglesita llamada la iglesia del Vergel era conocida como la iglesia del Espíritu Santo. Escucha, y venían de todos los pueblos, las rancherías de las iglesias en Sinaloa. Usted conoce la dimensión de Sinaloa. Iban a aquella iglesita pequeña a recibir el Espíritu, porque cualquier persona que iba a esa iglesia que no había sido llena del Espíritu, allí lo recibía. Gloria a Dios. Era la iglesia del Espíritu. Casa de ministerios. Tenemos que ser humildes y empezar a hacer sacrificios. Tú no te vas a arrodillar en piedras. Tú no te vas a arrodillar, amado, en la tierra. Los que comenzamos este ministerio, nos tocó la bendición de arrodillarnos en este lugar lleno de piedras, lleno de lodo. Nuestros pies se hundían, amados. Literalmente dejábamos los zapatos atascados allí porque no salía el pie y teníamos que quitárnoslo para poder caminar, porque era tan pesado el lodo en esta tierra que los teníamos que dejar. Algunos ya murieron de los que comenzaron este ministerio con nosotros. Les tocó estar en bendición con tremendos raudales de agua. Alguna hermana por allí estaba en bendición y recuerdo que le cayó una viga en la cabeza. Estaba en bendición, estábamos orando, no la vimos venir, llegó un viento, en ese tiempo había lonas, yo no sé los que estuvieron con nosotros desde ese tiempo si recuerden. Y nunca se me va a olvidar aquella viga que cayó en la cabeza de la hermana. Y ¿sabes qué? No le pasó nada. La bendición aumentó. Los hermanos gritábamos, aleluya, en el Espíritu, porque ni nos oíamos de los truenos, de las lluvias y del aguacero que caía en ese entonces. Nosotros comenzamos así, amado. Veníamos así. ¿Cuánto más usted, hermano,
que tiene una bendición tan grande, puede venir al altar y humillarse. Quizás no hay alfombra, tráigase su cobija si quiere, pero venga a orar. Tráigase su alfombra, su tapete si le duelen las rodillas, pero véngase a orar. Que no haya impedimento. Lo importante es que tú y yo entendamos que somos llamados a ser casa de oración. Solo así y solo entonces esta iglesia será insuficiente y podremos irnos a otro lugar y a otro lugar. Y si nos vamos, gloria a Dios, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Si nos hemos de ir, gloria a Dios, aleluya, pero será para expandirnos. Será para que muchos conozcan a uno que sana, a uno que salva, a uno que viene pronto por su iglesia. Aleluya, 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 aleluya. La iglesia será conocida por el espíritu ferviente de oración. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie y vamos, hermano amado, a orar. Levanta tus manos. Tu presencia es el cielo para mí. Levanta tus manos. Si este himno a mí me encanta, gracias. Me llena mi alma y llena mi corazón. Porque el que sabe quién es Cristo, el que ha sido bautizado en el fuego del Espíritu y ha tenido experiencias, sabe que su presencia literalmente es el cielo. Es el cielo. Es el cielo y no quieres salir de allí. No quieres salir de su presencia. Levanta tus manos.